principio se mencionó es depresión y ansiedad. Bien. Entonces, como ustedes pueden observar, la definición de ansiedad y depresión son dos trastornos emocionales complejos. Esto implica problemas en el pensamiento y en la conducta. Y aunque son conceptos o son situaciones completamente distintas, finalmente pueden tener una similitud que quizá nos pueda llegar a confundir, pero por eso vamos a analizarlos de manera unida y de manera general. O sea, perdón, de manera individual y a manera general. Entonces, siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos que la ansiedad es un sistema de alerta que se activa en prevención de un peligro o amenaza futuro. Esto genera una marcada activación del organismo que sirve para que se pongan en marcha conductas como el escape o la lucha con los elementos amenazantes. Entonces, la ansiedad se activa debido a una circunstancia, a una situación de amenaza, de peligro futuro. Entonces, es cuando la ansiedad es temor al futuro. En resumidas cuentas, eso es lo que significa ansiedad, es temor al futuro. Entonces, este temor genera una marcada activación, entonces la persona busca solucionar el problema que está imaginando que está y eso lo lleva a actuar de manera precipitada, de manera impulsiva, arrebatada. Entonces, lo podríamos llamar como nuestro mecanismo de defensa ante situaciones de peligro o de amenaza. Por lo tanto, cuando se convierte en problemática, pues lo que recomienda la psicología es enseñarle habilidades al individuo para que esa activación no se lleve a cabo o pueda llegar a hacerlo de manera mínima con el propósito de lograr desaparecerla por completo del individuo. La siguiente diapositiva nos dice que la ansiedad se centra en la prevención respecto al futuro para que no se produzcan ciertas consecuencias desagradables que se presuponen. Todo esto, esta problemática ha surgido en la mente de la persona que está padeciendo ansiedad. O sea, todo es imaginario, todo está ocurriendo en su mente. Puede que las personas que estén en su entorno no se den cuenta que la persona está pasando por un momento de crisis, por un momento de ansiedad. Entonces, todo está originándose en su mente y él está tratando de encontrar alternativas, soluciones para que ese peligro que se está imaginando no se lleve a cabo. Entonces, la ansiedad no implica pérdida de la capacidad del disfrute y obtención de placer, como sucede en la depresión. Este es importante el contraste que se hace entre la ansiedad. La ansiedad es un episodio, es algo que ocurre regularmente. Leía algunos artículos que regularmente es en las mañanas cuando se produce, cuando a la mayoría de las personas que padecen ansiedad les da ese episodio. Entonces, les da ese episodio, lo superan y continúan con sus actividades normales, con su vida cotidiana. A diferencia de la depresión, la persona va retrayendo, ya no hay mucha dificultad para que la persona se pueda sentir plena, se pueda sentir contenta. Hay mucha dificultad. Entonces, sí entendemos esa diferencia entre la ansiedad y la depresión. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Hay varios trastornos de ansiedad. Yo traje solamente cinco trastornos de ansiedad, los que me parecieron como más interesantes o son los que más se han presentado las personas que padecen ansiedad. El primero es el trastorno obsesivo compulsivo, también se le llama TOC.
es su abreviación. Este se define como la presencia de obsesiones o compulsiones repetidas suficientemente graves. El trastorno de pánico dice que son síntomas de la crisis de angustia, es la aparición súbita del miedo, es de repente, de la nada, la persona entra en pánico, o sea, surge el miedo así de manera fuerte. Dice que el miedo alcanza su máxima expresión en cuestión de minutos. O sea, la persona puede estar tranquila y de repente cuando se le da la crisis de ansiedad, cambia radicalmente. Y algunos de los síntomas que presentan estas personas que están padeciendo el trastorno de pánico es sudoración, temblor, taquicardia, y también experimentan el miedo al miedo y miedo a volverse locos. Esto es lo que nos habla el trastorno de pánico. El trastorno por estrés postraumático, bueno, esto surge a partir de algún acontecimiento que traumó al individuo. Ejemplo, una amenaza de muerte. Esto provoca que la persona entre en pánico y se presente este trastorno de ansiedad que es por estrés postraumático. También puede ser cualquier otra cosa que ponga en riesgo la estabilidad física de la persona o también que amenacen a personas allegadas al sujeto. No sé si me estoy explicando. Entonces, aquí dice que va reexperimentando persistentemente, o sea, se van dando un episodio tras otro. En la siguiente diapositiva vemos otro trastorno que se llama fobia social. Este es un miedo excesivo a fallar en público, a ser humillados o a sufrir alguna situación que los haga sentirse vergonzosos. Ese es un pánico que se considera como un trastorno de ansiedad. Y por último tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí nos habla de la preocupación excesiva. Son las inquietudes por los hechos de la vida real, por ejemplo, miedo a perder el empleo, miedo a quedarse en bancarrota, miedo a las preocupaciones del diario vivir. De esto se trata el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, continuamos. Aquí vemos que el estado de ánimo deprimido o depresión se activa ante eventos pasados que implican pérdida, degradación o fallos, produciéndose quietud, disminución, alteración de los movimientos y una tristeza profunda. Entonces, aquí nos habla de que no podemos arrancarnos esos sentimientos negativos, porque ahí están presentes, son parte de nuestra vida y lo único que necesitan es cualquier estímulo para salir a brote. Entonces, lo que sí debemos de poner, en lo que sí debemos centrar nuestra atención es que si la preocupación o el estado de ánimo deprimido no es excesivo, pues se da pie para que la persona pueda ser restaurada, pueda reflexionar, pueda meditar acerca de lo que está viviendo, pueda recobrar esa energía y entonces pueda encontrar una solución a los problemas que está viviendo. Pero si persiste este estado de ánimo deprimido, pues puede ser que los problemas que están en la mente de esta persona permanezcan irresueltos, o sea, que no haya solución alguna. Entonces es importante que identifiquemos esta parte. Continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a conocer lo que dice la depresión. Bueno, proviene del latín que significa hundimiento y tiene dos connotaciones. La primera es en zona de terreno. Hundimiento en zona de terreno y la segunda es en el sentido moral. La siguiente diapositiva nos va a hablar que la depresión es un trastorno
del estado de ánimo, es una alteración que ocurre en el interior del individuo. Estado de decaimiento y claudicación psicológica y biológica. Y esto lo vemos manifiesto a través de dos síntomas, psíquicos y somáticos. Los psíquicos, los síntomas son desinterés, tristeza, desmoralización y disminución de la autoestima. Mientras que los somáticos presentan pérdida de apetito y por ende disminución del peso corporal, astenia, que esto significa fatiga o sensación de falta de energía y motivación, alteraciones del sueño con periodos de insomnio y de somnolencia. Bueno, en sí la depresión es tristeza profunda y esta puede surgir a partir de la pérdida de un ser querido, a partir de una separación, de un divorcio, por cuestiones difíciles. Entonces, si se prolonga esta tristeza por más de 6 meses, puede desembocar en una depresión mayor y esto vendría a complicar más la situación. Los tipos de depresión, pues yo les voy a presentar 3, los más relevantes. El primero es la depresión psicótica. ¿Qué es lo que significa o de qué otra manera podemos llamar a la depresión psicótica? Bueno, la podemos llamar como depresión delirante. Aquí trata del pensamiento falso, de delirios. O sea, son imaginaciones en la mente del individuo. También implica sentimientos de culpa, sentimientos desproporcionados. Ejemplo, una persona que está padeciendo depresión psicótica dice, es que yo soy una carga para mi papá, es que yo soy una carga para mi mamá. O, por ejemplo, alguna otra persona que cometió algún error, exagera y dice, he cometido el peor error de mi vida, y hay un sentimiento de culpa enorme en la vida del individuo que está padeciendo depresión psicótica o depresión delirante. También involucra el delirio de pobreza, es una exageración de estar económicamente arruinados. También involucra el delirio hipocondriaco. Esto es un miedo exagerado de padecer alguna enfermedad severa y peor aún, que esta enfermedad no tenga cura. Entonces, de esto se trata la depresión psicótica y esta presenta un alto riesgo de suicidio. Y la mayoría de las personas que la padecen terminan suicidándose porque no soportan la presión emocional. Es un trastorno de los más severos. El siguiente trastorno corresponde al depresivo recurrente. Estos son episodios recurrentes frecuentemente. Y el tercer trastorno nos habla del trastorno afectivo estacional. Aquí la persona presenta depresión en otoño o en invierno y se sienten deprimidos. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ver las características definitorias de la ansiedad y de la depresión. Bueno, de la ansiedad nos presenta un sistema de alerta que se activa en el organismo, en el sistema nervioso del individuo, mientras que en la depresión es un sistema de conservación
Ok, hermanos, nuestra amiga Saraí tiene algún detalle. Esperemos que pueda reconectarse pronto. Denos un momentito, detalles técnicos del en vivo. Lo estamos corrigiendo. Este, y conductas de ataque, lucha o huida. Y mientras que dijimos que en la depresión era la disminución de la actividad física y social, el retraimiento y el enlentecimiento de los movimientos. La persona con ansiedad es impulsiva y la persona con depresión se retrae, ya no tiene energía, ya no hay nada que los motive, ya no tienen razón de ser. Y en la ansiedad se experimenta la tensión, mientras que en la depresión hay mucha tristeza y dificultad para sentir placer, hay pérdida del sentido de la existencia, hay culpa inapropiada, baja autoestima y sentimientos de inferioridad. Y acá en la ansiedad, el aspecto específico, bueno, tienes aspectos específicos que caracterizan a la ansiedad, y el tratamiento que se le da pues reduce la activación en el mecanismo del individuo para que no se active esa, ese mecanismo de defensa que es la ansiedad ante algún peligro o ante alguna amenaza. Entonces, son habilidades que buscan tranquilizar a la persona que está padeciendo ansiedad, y mientras que a las personas que están padeciendo depresión, el tratamiento quiere que ellos aumenten la actividad, que ellos como que sí quieren activarlos físicamente con actividades recreativas, y es algo más, es parecida a la ansiedad, a la depresión, pero si las estudiamos, nos damos cuenta la diferencia que hay. En la siguiente diapositiva vamos a ver. La ansiedad y la depresión no siempre se presentan claramente, o puede ser que se fusione la ansiedad y la depresión, y una persona pues padezca estos dos trastornos, o puede ser que nada más sea depresión y que se llegue a confundir con la ansiedad. Entonces no siempre presentan claramente sus síntomas. Hay personas con ansiedad patológica que presentan características propias de la depresión. Entonces hay como que confunde de cierta manera. Tanto la ansiedad como depresión son formas de reaccionar ante eventos externos o internos. Esa es, les decía anteriormente, es como nuestro mecanismo de defensa. Es la manera en la que nuestro sistema nervioso reacciona ante eventos o sucesos, ya sean que estén ocurriendo en nuestra mente o en nuestro exterior. Y la siguiente diapositiva
sistema la alerta, y esto es ansiedad. Y si lo interpretamos como una pérdida o un fallo, seguramente se activará nuestro sistema de conservación de energía, y esto es la depresión. En la siguiente diapositiva, a manera breve, viene el significado. No, perdón, esa no es. Bueno, ya después de esta viene el significado sintetizado de lo que es la ansiedad y la depresión. Entonces, en la primera predomina el temor, que estamos hablando de la ansiedad, y en la segunda, la tristeza, que estamos hablando de la depresión. En la diapositiva anterior vamos a ver la unión que tiene la ansiedad y la depresión. Dice que las situaciones implican amenaza y pérdida a la vez, por lo que lleva a la activación de los sistemas con diferentes posibilidades de combinación. Puede que se fusionen dependiendo de la gravedad del asunto, puede que haya una combinación de ambas. Algunos síntomas aparecen por igual en la ansiedad y depresión. Por ejemplo, las dificultades de concentración, el insomnio, el vértigo, las náuseas. Estos síntomas son propios no solamente de la depresión, sino también de la ansiedad. Entonces puede que haya confusión. Estos dos trastornos pueden llevar a conductas y pensamientos muy similares, aunque con causas y contenidos diferentes. La persona puede llegar la persona que padece ansiedad y depresión puede llegar a tener pensamientos de suicidio, de querer quitarse la vida, pero finalmente son estímulos diferentes que los están orillando a reaccionar de esa manera. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Estas son las inquietudes que yo pude incluir hablando acerca de nuestro tema. ¿Puede un cristiano sufrir depresión o ansiedad? Bueno, yo creo que sí puede sufrir, porque el hecho de que nosotros seamos cristianos no nos exenta de los sufrimientos, no nos exenta de nada, no nos exenta de las enfermedades. Entonces, yo creo que sí puede un cristiano sufrir depresión o ansiedad. Pero lo importante es que esta persona no se entregue a la depresión, no se entregue a la ansiedad, sino que esto le permita entregarse en totalidad al Señor. O sea, no entregarnos a los problemas, sino entregarnos al Señor. Esta sería la recomendación para aquella persona que está sufriendo. Había una pregunta, la pregunta número 2. Esta es la había escuchado en boca de varias personas. Dice, ¿es pecado padecer ansiedad o depresión? Había escuchado comentarios que decían, es que es pecado porque estás desconfiando de Dios, y dónde dejas el poder de Dios, y cosas así que comentaban. Entonces, yo considero que hasta cierto punto sí es pecado, porque pues entonces, ¿en quién confiamos? ¿En quién hemos depositado nuestra confianza? Las emociones, por ejemplo, que provocan la ansiedad y la depresión no son pecado. Es pecado la manera en la que nosotros reaccionamos ante ellas. La tercera pregunta dice, ¿el problema puede ser patológico o espiritual? Para llegar a alguna conclusión, necesitamos estudiar el caso. Quien puede dar el diagnóstico patológico es un especialista. Únicamente el especialista es quien puede decir si la persona está sufriendo ansiedad o está sufriendo depresión. Bueno, puede ser patológica o puede ser espiritual. Yo considero que puede variar, pero para esto les reitero que es necesario que se estudie el caso, que se conozcan las razones.
¿Puede ser espiritual? Sí, porque dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y también menciona que necesitamos velar y ser sobrios porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿puede ser espiritual? Sí, yo considero que sí puede ser espiritual, pero para esto pues se necesitaría estudiar a profundidad el caso. O puede ser también patológico, o puede que sea la unión patológico o espiritual, o puede que sea espiritual y que la persona crea que es patológico, o viceversa, que sea patológico y que el enemigo se aproveche de la vulnerabilidad de la persona y le haga creer pues que es espiritual. Entonces, en la Biblia encontramos un caso en el que un espíritu atormentaba a Saúl. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Ahí encontramos de manera explícita esta historia que cuando Saúl era atormentado por un espíritu. Entonces, esto puede dar pie a que sí puede ser el problema espiritual. ¿Puede un cristiano recibir terapia psicológica? Yo creo que sí puede recibir terapia psicológica. De lo contrario, pues tampoco sería necesario ir al médico, porque yo creo que todos los que estamos aquí algún día, en algún momento de nuestra vida, acudimos a algún consultorio médico. Entonces, eso no significa que nosotros le restemos autoridad, le restemos poder al Señor, porque hemos tomado medicamento, hemos seguido las instrucciones del médico. Entonces, comparándolo, yo creo que un cristiano sí puede recibir psicoterapia. Yo creo, bueno, en lo particular, yo creo que Dios es quien le dio sabiduría e inteligencia al hombre para que éste se ayude a sí mismo. Entonces, yo creo que sí puede recibir un cristiano terapia psicológica. ¿Cuál es la situación actual en el mundo respecto a la ansiedad y depresión? Pues sabemos que a partir de la enfermedad que se propagó por todo el mundo, muchas personas cayeron en depresión y en ansiedad. Muchas personas se quitaron la vida, muchas personas se suicidaron a raíz de este problema. Entonces, la situación actual es dura. Por eso nosotros necesitamos conocer más acerca de este tema, enriquecer nuestro conocimiento para que podamos saber de qué manera nos podemos dirigir hacia esas personas que están padeciendo alguno de estos trastornos emocionales. Hoy en día podemos notar que la situación ya está como más calmada, ya se puede respirar más paz, más tranquilidad. Sin embargo, hay personas que se quedaron ahí, que se quedaron en la depresión, que se quedaron en la ansiedad y no pueden salir de ese problema. Y Dios quiere usar nuestras vidas para que vayamos por esas personas y les ayudemos a salir adelante, para que esas personas sean restauradas en mente y en corazón. ¿Qué debo hacer cuando una persona está en crisis? Bueno, lo primero que debemos hacer es escuchar atentamente a esa persona, escucharla, quitar todo lo que pudiera distraernos, concentrarnos, escuchar todo lo que esta persona va a hablar. Entonces, eso es lo primero, escuchar. Y también es importante dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea quien dirija lo que a continuación nosotros como instrumentos de Dios vamos a hacer, para que le podamos brindar un buen consejo a esta persona que está pasando por esta dificultad.
La siguiente pregunta dice, ¿qué hago si yo estoy padeciendo ansiedad o depresión? Bueno, ¿qué podemos hacer si estamos pasando por esta dificultad? Lo primero que yo recomendaría a una persona que está pasando por este tipo de situación es que hable con Dios, que sea sincera delante de Dios y le cuente todo, que le cuente explícitamente la manera en la que se siente, todos los pensamientos que están pasando en ese momento por su mente, que los externe delante de Dios. Y también que le permitas que Él te dirija durante este proceso que tienes que enfrentar, que sea el Espíritu Santo quien te dirija, quien te coloque en el lugar indicado con las personas correctas, y si es necesario de que acudas con algún especialista, pues Dios se va a encargar de colocarte en el lugar idóneo. Entonces, es ser sinceros delante de Dios, hablarle de todo, decirle la manera en la que nos sentimos, para que entonces Él nos pueda guiar. A mí un suceso que me llama mucho la atención es del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, cuando en el capítulo 19 de su libro, vemos que él anuncia un mensaje de parte de Dios. Entonces, uno de los principales sacerdotes lo toma, lo azota y lo coloca en un cepo y lo exhibe públicamente. Entonces, dice la escritura que él estuvo ahí durante un día. Imagínense todos los pensamientos, todas las cosas que Jeremías estuvo pensando todo ese día. Imagino que ha de haber sido algo muy, muy fuerte. Y más adelante de los versículos, en el capítulo 19, en el versículo 7 me parece, vemos que Jeremías le dice al Señor, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Y Jeremías se sentía angustiado, se sentía tan burlado por la situación que estaba viviendo. Y vemos como que se calma, se desahoga, dice la manera en la que él se sentía, y vemos cómo se desahoga, pero luego vemos como que eleva su confianza delante de Dios y dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, y luego vemos que recae otra vez y maldice a aquel hombre que anunció que él había nacido. Entonces vemos como que ya se calmó, pero no. O sea, había más cosas que él tenía que sacar, que él tenía que externar, y de ahí nosotros podemos aprender a ser sinceros delante de Dios, a decirle exactamente la manera en la que nosotros nos sentimos, porque quizás si Jeremías hubiese callado, esas emociones que no las externó lo hubieran amargado y él no hubiera podido continuar llevando a cabo el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces es importante que nosotros nos desahoguemos delante de Dios, que seamos sinceros. No es malo que tú le digas a Dios la manera en la que te sientes, no es malo, al contrario, eso va a mejorar tu relación con Dios. No sé en qué momento se vayan a responder las preguntas. Si de una vez o al final. Jaciel. Si todavía hay diapositivas, Sarita, hasta el final. Bueno, entonces continuamos y al final respondemos. Ok, gracias. Sí. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto?
Bueno, no viene una definición clara, o sea, una definición como tal de lo que significa depresión o ansiedad, pero podemos encontrar situaciones que ejemplifican nuestro tema. Entonces, el personaje que les mencioné anteriormente ejemplifica una crisis de ansiedad porque tuvo miedo. Y también del profeta Elías. Y ahí vienen las citas bíblicas, ellos ejemplifican nuestro tema. Vamos a ver primero con el profeta Elías. El profeta Elías, que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18. Ahí viene la historia detalladamente. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió al profeta? Bueno, fue amenazado por Jezabel. Ella ya había asesinado a varios profetas y mandó a un mensajero que le dijera a Elías que él era el próximo a morir. Entonces, Elías se sintió atemorizado. ¿Y cómo fue que reaccionó? Pues reaccionó, reaccionó con mucho temor, con mucho temor. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se fue, huyó y se fue a esconder. Él se sintió profundamente temeroso que llegó al grado de desear la muerte. Le dijo el Señor, quítame la vida. Imagínense hasta qué punto llegó a sentirse el profeta Elías. Dice la escritura que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb y ahí se metió a una cueva donde pasó la noche. Pero antes de eso, dice la escritura que un ángel se le apareció para darle de comer. Él comió y bebió. Esto quiere decir que ya no sentía apetito. Elías da la razón de su vida en el versículo 10 y luego vuelve a reiterar en el versículo 14 del primer libro de Reyes, capítulo 19, vuelve a dar la razón de su huida. Él experimentó ansiedad porque actuó de manera rápida, o sea, de manera inmediata. ¿Qué fue lo que hizo? Huyó. Y también se deprimió porque tuvo una tristeza profunda al grado de desear la muerte. Entonces, esto es algo impactante, como el profeta Elías se sintió. El siervo de Dios temía, el siervo de Dios sintió una profunda tristeza. ¿Y cómo llegó a salir de estos problemas? Bueno, pues fue Dios quien lo ayudó de manera directa, o sea, literalmente envió a su ángel y también Dios le habló de manera directa, de manera audible. Fue Dios quien lo ayudó. Otro ejemplo es el que les mencioné anteriormente, Jeremías. Jeremías, él fue castigado él era vocero del Señor y él fue castigado por dar un mensaje que el Señor le había dado. Entonces, él fue azotado por el sacerdote, fue colocado en el cepo, fue exhibido públicamente durante un día. Y algo interesante que menciona ahí el capítulo 20 de Jeremías, dice que cuando él le profetiza a este sacerdote, le dice, ya no te vas a llamar de esta manera, Magor, Misabib, que esto significa terror por todas partes. Y versículos más adelante vemos que el significado que él había profetizado a este sacerdote se cumple en su vida, porque las personas le llamaron que él era el terror de todas las partes. De todas partes. Jeremías se lamentó en el versículo 7 al 9, ahí vemos el lamento, pero luego en el versículo 13 vemos que él toma fuerza, dice, a pesar de lo anterior, a pesar de los azotes, a pesar de la burla, a pesar de la manera en la que me sentía, estoy seguro que Jehová está conmigo como un poderoso gigante, y aquí lo vemos, vemos a un Jeremías fortalecido. Sin embargo, más adelante vemos como una aparente recaída, donde Jeremías comienza a
a maldecir el día en que nació, comienza como a brotar amargura de su corazón. Pero esto, lo que podemos extraer de esto es que es importante que nosotros abramos nuestro corazón delante de Dios. A veces nos andamos sincerando con otras personas que no merecen, que no son dignos de nuestra confianza. Entonces, aquí la recomendación es que seamos sinceros delante de Dios, y Dios va a traer claridad a nuestros pensamientos, Dios va a dirigir nuestros pasos, Dios te va a decir: muévete hacia la derecha, muévete hacia la izquierda, por ahí no le des, alto. Entonces va a ser Dios quien nos va a dirigir, pero esto va a ser a medida que nosotros se lo permitamos. La siguiente diapositiva. En las siguientes, estas ya son las últimas diapositivas, vienen unos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la ansiedad y de la depresión, no de manera directa, pero sí podemos asociarla porque ya conocemos el concepto de ansiedad y depresión. El Evangelio de Mateo 11:27 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos indica que no estamos exentos a sentirnos preocupados, a experimentar la ansiedad, pero hay algo seguro para nosotros. Hay una promesa de parte de Dios, que es guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y en Cristo Jesús es el lugar más seguro donde podemos guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí ansiedad habla de una mente dividida, y una mente dividida es que está pensando en una cosa diferente, y en dos cosas completamente distintas. Entonces, aquí a esto se refiere la ansiedad. Y la división, sabemos que la división no trae bendición. Salmos número 42, versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La siguiente diapositiva. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí es donde vamos a poder retomar las preguntas que se hicieron, pero antes de eso me gustaría dirigirme hacia dos clasificaciones hacia dos tipos de clasificaciones. La primera clasificación es aquel grupo de personas que están padeciendo ansiedad o depresión. Yo quiero recordarte que Dios tiene el poder para restaurar tu mente y para restaurar tu corazón. Recordemos que el Señor está interesado en guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en un lugar muy seguro, que es en Cristo Jesús.
el Salmo 16:11 me gusta mucho porque dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Dios desea que tú alcances la máxima del gozo, que alcances la máxima de la paz. Solo es cuestión de que abras tu corazón y seas sincero con Dios y Él se va a encargar de dirigirte y de colocarte en el lugar correcto. También quiero referirme a la segunda clasificación, que es aquel grupo de personas que Dios va a levantar como instrumentos para restaurar la vida de quienes están padeciendo emocionalmente. Nosotros necesitamos documentarnos, conocer más acerca del tema y también prepararnos espiritualmente. Necesitamos más oración, necesitamos más lectura bíblica, necesitamos reforzar esa vida devocional para que Dios nos use, para que podamos ser ese instrumento que Dios anhela usar y podamos ser esa pieza clave que provoque que la vida de aquellas personas que están padeciendo algún tipo de problema sea transformada, esa situación, sea transformada esa depresión, sea transformada esa ansiedad en algo edificante, sea transformada en gloria. Entonces, ahora sí retomamos las preguntas. Dios te bendiga, Sara. Solo tenemos una pregunta, la otra es un testimonio de nuestra hermana Alba, que dice que en algún tiempo fue criticada y señalada por buscar ayuda referente a este asunto. Pero la pregunta es, dice, ¿dónde o cómo se puede llevar a terapia espiritual? ¿A dónde acudir? Y bueno, lo que conocemos es que hay psicoterapia espiritual que puede ser dada a todo aquel que está pasando por necesidades como estas. El detalle es que no todas las iglesias o no todo el cuerpo de Cristo está preparado para enfrentar dichas causas. Aquí lo importante, creemos, es que buscaran el lugar donde realmente se está prestando este tipo de ayuda, y de lo contrario, acercarse mucho a Dios. Decías algo clave, vital, que es sumamente importante para la vida del creyente, y es la vida devocional. De cómo se parte en la vida devocional es cuán firme tú puedes estar en el Señor. Decías ahí en la primera epístola de Pedro, ¿no? En el 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad. Realmente los cristianos o creyentes de ese entorno la estaban pasando mal, porque lo que les esperaba para muchos en medio de la persecución realmente era muerte. Esa figura de como el león rugente, pues realmente eran leones que Nerón había puesto en su circo o en su espectáculo para devorar creyentes. Otros grupos de creyentes eran encendidos vivo para alumbrar los patios de las casas de Nerón. Entonces, bajo esta noticia predominante en todo el Imperio Romano, a la iglesia de Asia Menor, Pedro escribe y les dice, ¿saben qué? En medio de todo lo que se viene, no tengan temor. Tú decías, es un pensamiento dividido. Realmente, ¿por qué? Porque la incredulidad estaba alcanzando a muchos y estaba generando en ellos ansiedades, temores y un sinfín de detalles que estaba causando algún mal. Pero tenemos unos datos aquí, tenemos también a una de nuestras hermanas que está incluida en el grupo. Hoy no nos pudo acompañar, pero es psicóloga, y se dedica a dar terapia sobre este tipo de asuntos. Si gustan, les podamos dar informes para que ella les auxilie. Hay otra pregunta, dice, ¿la psicología secular está fuertemente basada en los pensamientos de hombres? Bueno, ¿qué recomiendan? ¿Qué recomiendan? Psicólogos cristianos, sí, yo creo que sí. ¿Cómo ves? Que los psicólogos que te atienden sean creyentes también, ¿no? Sí, es mejor
es mejor que sea creyente. Pero sí es verdad lo que menciona, que están basados, a ver, deja ver cómo. Dice que está fuertemente basada en los pensamientos de hombres que fueron ateos y con pensamientos humanistas. Sí, esto nos lleva a algo importante que es escudriñar las escrituras. Entonces, no nos puede confundir ninguna corriente filosófica, ningún pensamiento, ninguna ideología, si nosotros estamos bien adoctrinados y estamos fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo a rechazar pensamientos, ideas contrarias. Entonces, si la persona está fundamentada en la palabra de Dios y asiste, por ejemplo, con un especialista que no sea cristiano, obviamente le va a compartir ideas y pensamientos, y como la persona ya está anticipada, el creyente ya está anticipado en conocimiento, pues los va a rechazar inmediatamente, pero pues una cosa nos lleva a la otra. Entonces, no sé si me explique. Sí, no, sí. De hecho, pues, si habláramos en cuestión del conocimiento, la cuestión del conocimiento en torno a todas las áreas quitadas de la Biblia, pues es conocimiento humano, es filosófico, todas las materias, todas las carreras, la mayor parte de todo en lo que se desenvuelve el hombre. Pero ahí es donde tú dices, se filtra a través ahora de la Escritura y con la confianza del poder del Espíritu Santo. Hay cuestiones espirituales, tú dijiste muy bien, y hay cuestiones que son netamente enfermedades, cuestiones psicosomáticas, psicológicas y detalles que las personas anidaron por incredulidad y por muchos detalles, pero sí algo que debemos de tener presente es que la dirección y todo basa o emana de la palabra, pero la dirección primordial también en este tipo de asuntos a la hora de orar y administrar también la da el Espíritu Santo. Recuerdo hace algún tiempo, cuando tenía muy poquito de ser creyente, bueno, ahorita tengo 8 años, pero en aquel entonces tenía creo que uno o menos de uno, y nos hablaron porque había una mujer, la mamá de una amiga, que de repente ya no quiso salir de su cuarto, y de repente ya no se quiso duchar, y de repente ya no quiso comer, y estaba totalmente aislada, no quería que le prendieran la luz, y no quería que pasara absolutamente nada. Y los psicólogos dijeron, pues era depresión, el que fue y la atendió. Y cuando la visitamos porque su hija lo pidió, pudimos ver el poder del Espíritu Santo manifestado. Y no estoy diciendo que esto sea para siempre, porque ya lo dijimos, pero hay ocasiones que son cuestiones espirituales por puertas que se abren o que el mismo creyente abre y permite que la maldad dé tropiezo a eso. Esa mujer fue liberada aquel entonces, y ella misma dice que hubo voces que la arrastraron a estar en esa condición y que le decían que si se movía de ahí, le iba a ir mal o iba a morir, y ella decidió creer y encerrarse en eso antes de creer lo que ya conocía, que era la palabra. Casos podemos hablar de muchos. Habrá algunos que son espirituales, habrá otros en las que la cuestión se recomienda solamente con una terapia y tal vez con el proceso y la ayuda de Dios salga adelante, pero lo que sí tenemos que estar es listos para enfrentarlo. Y todos los que estén pasando por un caso similar así pueden buscar principalmente de la dirección de Dios. Creo que hay otra pregunta ahí, Sara. Por apoyo de personas. Más que nada está preguntando por una cuestión de domicilio en San Luis. Tenemos un teléfono de una hermana que no vive en San Luis, pero vive cerca, que se dedica a atender estos asuntos, y si gustas puedes mandarnos un WhatsApp o nos ponemos en contacto más tarde contigo o el día de mañana para darte la información. Y si necesitas apoyo, claro que ella está dispuesta a ayudarles. Yo creo que ya no habiendo más preguntas, Sara, yo creo que sería todo. Ya son las 11:12, creo que es un buen tiempo como quiera, pero ¿qué te parece, Sara, si oras por todo esto? Y
y que podamos, como dice ahí, que aprendamos a echar todas nuestras ansiedades, preocupaciones sobre el Señor, porque Él va a tener cuidado de nosotros. El apóstol fue muy atinado. Él siempre tiene cuidado de nosotros, pero también que entendamos que si pasamos por una situación así, no estamos exentos, somos humanos. La Biblia describe infinidad de casos, y tú describiste algunos, de personas que se deprimieron, entraron en ansiedad y que eran siervos de Dios, que eran personas llenas del Espíritu Santo, que en algún momento fueron instrumentos poderosos y eficaces, pero también en algún momento dieron parte o cabida a todas estas situaciones. Oras, Sara, por esto, y te damos muchas gracias por habernos acompañado este viernes. Gracias por bendecirnos. Sí, sí. Ya nada más como último, quisiera que tengamos presente que es Dios quien va a orar. La psicología, las terapias es solamente una herramienta, pero quien va a completar la obra en nosotros es Dios, únicamente Dios. Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos diste de escuchar, Señor, hablar acerca de este tema de gran importancia, Señor, hoy en día. En esta hora, precioso Jesús, yo quiero pedirte por aquellas personas que están padeciendo algún trastorno, Señor, emocional, que sea tu mano poderosa, Señor, la que salve, la que los rescate, Señor, la que los saque de ese lugar, Señor Jesús, de hundimiento. Que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que dirija a aquellas personas, Señor. Que tú cierres sus oídos, Padre, para que no puedan escuchar otra voz más que la tuya, Señor. Que sean dirigidos por ti, precioso Jesús. Que tú traigas paz a sus corazones. Que tú les muestres, Señor, cuán poderoso eres tú, Dios. Que seas tú, Señor, únicamente glorificándote en sus corazones y que les ayude, Señor Jesucristo, a afrontar esa situación tan difícil. Que les recuerde, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el todo suficiente, Señor, para suplir esa necesidad. También te ruego, Señor, por aquellos que van a ser instrumento de gloria, Señor. Aquellos que se van a levantar y que van a ir en busca de aquellas personas que están pasando dificultades como estas. Que seas tú, Señor, quien los dirija, que sea tu Santo Espíritu el que guíe, Señor, cada palabra, cada acción, Señor, que ellos vayan a llevar a cabo, Señor. Que seas tú, Dios amado, usando a estas personas que van a ser de bendición, que van a llevar esa restauración a las personas que la necesitan, Señor. Te damos gloria y te damos honra porque tú eres fiel, Señor. Amén. Bueno, Sara, muchas gracias. Hermanos, si quieren o necesitan el teléfono de la terapeuta, ahí en el grupo o en la información del post o del flyer está mi celular. Me pueden mandar un WhatsApp para proporcionárselos si necesitan ayuda sobre este asunto. La próxima semana, pornografía y sus consecuencias con nuestro hermano Lev Carrasco desde Sinaloa. Una bendición tenerle también, igual que hoy damos gracias por la vida de Sara. Sara, Dios te bendiga y gracias por compartirnos y bendecirnos. Bendiciones a todos.